Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Bueno. Ahora sí. Y nos queda, por suerte, una personalidad extraordinaria que hace rato lo quería conseguir. El señor Osvaldo Bebo Granados. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va tanto tiempo que nos podemos comunicar ahora directamente? Ahora por fin, gracias a unos amigos que tengo en algunos medios de allá de Buenos Aires, tuvieron la amabilidad y le agradezco el tiempo. Sé que se está por ir de vacaciones, pero es una personalidad de usted muy importante. Quiero recordarle a la audiencia que Osvaldo Bebo Granados es desde los años 65 que está manejando los datos de la City porteña, ¿verdad? Sí, más o menos en esa época comencé, y allí poco tiempo después ya me acreditaron en el Ministerio de Economía y ahí estuve como 30 años. ¡Wow! Por Economía, el Banco Central, la Bolsa. ¡Wow! Y bueno, porque pasé primero por la prensa, enseguida pasé a Clarín durante 20 años. Uh-huh. Fui uno de los, con Ramos y otros más, de fundar Ámbito Financiero. Terrible. Hicimos radio, hicimos un poco de televisión. El que me llevó a televisión fue Sergio Villarroel cuando ganó Alfonsín en el 83. Uh-huh. Así que la carrera es larga. O sea, de alguna otra forma, cuando mirás para atrás, el camino recorrido es bastante extenso, ¿viste? Con aciertos, con errores, como es la vida, ¿va? Pisando un poquito los años el 2024, para arrancar, hay gente que dice, no, que bueno, que Milei esto, que Caputo lo otro, pero está mal decir que ahora tenemos suerte porque hay un ministro de Economía que es economista y aparte un presidente que es economista y que sabe. Sí, yo siempre lo repito, cuando puedo siempre lo repito en las charlas. Cambió el paradigma. Este año que acaba de pasar cambió el paradigma. Yo he visto a lo largo de las décadas en el Ministerio de Economía que los ministerios de Economía estaban subordinados a la política, estaban subordinados al presidente que era abogado. Uh-huh. Y entonces nunca podían desarrollar lo que ellos pensaban, porque el presidente lo frenaba por su conveniencia política. Uh-huh. A ver, en definitiva, vos estabas haciendo un trabajo fino, como hizo, por ejemplo, Zorruil en la época del Plan Austral. Pero resulta que los muchachos de la coordinadora, Franja Morada, lo convencían a Alfonsín de que había que aflojar y gastar más, porque había que ganar elecciones. Y del otro lado estaba Baldini. Cuando Martínez de Oz lo vi, que él quería hacer algo, del otro lado, ¿quién estaba? Del otro lado estaba Macera. Y Macera lo obligaba, porque quería ser el nuevo Perón, claro, a que gastara más, primero en armas, y después lo obligó a dar un aumento significativo a todos los empleados públicos déjame acordar exactamente, en el 80. Uh-huh. Antes de la guerra. Claro. Antes de la guerra, porque él quería demostrar que iba a ser el nuevo Perón. Entonces todos los ministros de Economía, hasta de las dictaduras y la democracia, estuvieron subordinados y nunca tuvieron el poder de hacer las cosas hasta las últimas consecuencias. En este momento, el presidente de la nación, que es economista, está más convencido que el ministro de Economía hasta dónde tiene que llegar. Nunca fue más fácil el trabajo de un ministro de Economía con este gobierno, porque el presidente es también ministro de Economía. Es inédito. Esto cambió todo. En 60 años nunca lo vi. Nunca vi que estuvieran concentrados los dos con lo mismo. No, visión cero. No se puede gastar más de lo que entra. No se puede hacer esto. Antes venía el político y el político decía, no, viejo, pará. Tengo que ganar las elecciones. Tengo que ganar las elecciones, claro. Tengo que ganar las elecciones. ¿A vos te parece? Llegué hasta acá después de tanto sacrificio y vos me lo vas a tirar por la borda. Y el ministro de Economía, o renunciaba, o tenía que hacer lo que le decía el presidente. Y y nadie quiere renunciar, ¿viste? Hasta que no te vas ahorcado, no te vas, nadie quería renunciar. Pero es así. A esta altura lo vi tanto esto, porque después termina todo desfasado, todo se desborda. Y después aprendimos con el tiempo que hay una cosa que es fundamental. No podemos emitir plata que no existe. No podemos emitir plata que además no tiene ningún sentido, porque vos sabés que estás fabricando mucha plata con menos producto. Es lo mismo, yo le explico fácil. Mira, vos haces 100 naranjas. Sí. La cantidad de plata que hay en la calle es para comprar más o menos 80 naranjas. Pero vos emitís mucho
Y en lugar vos seguís haciendo la 100 naranjas, porque la producción no aumentó, el Producto Bruto Interno no aumentó, y para comprar esas 100 naranjas, en lugar de haber plata para los 80 de naranjas, emitiste plata para comprar 180, pero no hay 180. Entonces, de las 100 naranjas, ¿qué hace? Aumenta los precios. Claro. Sí, claro. Simple, demanda y oferta y otra cosa mariposa. Otra cosa, no pasa nada. A esta altura no es tan fácil, pero resulta... Y además hay otra cosa que es fundamental. Vos me dicen que el Estado, sí, el Estado es bárbaro, fenómeno. Pero ¿sabés qué pasó? El Estado se distorsionó en los últimos 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde tenés que hacer un trámite hay un curro. En cada lugar donde tenés que llevar un papel, donde tenés que lograr un sello para hacer algo vos, para lograr un sello tenés que poner plata. Y entonces tenés que tenés que pedir permisos. Tenés que ver que además en la burocracia, en lugar de 40, donde había 40 empleados, después hay 80. Cuando yo empecé el periodismo había 4 ministerios. El año pasado había 19. La locura. Y que mejoraron las cosas porque había 19, no, empeoraron. Porque hay más inseguridad, la educación no mejoró, la salud tenés que ir a la parte privada a verte para hacerte atender. O sea, se creció la burocracia sin que te mejoraran el servicio. Eso tampoco tiene sentido. Hubo un abuso de los chocolates Ribó, un abuso de todos los punteros, un abuso de todos los asesores que nombran diputados, senadores, legisladores de todo tipo, todos nombran 40, 50, 70 asesores que vos ves que le sirven 2, porque el resto son todos compromisos. Eso fue lo que complicó la vida. Y es un estado elefantiásico que no te sirve para mejorar la vida de la gente. Entonces vos decís, bueno, basta. Llega un momento que yo creo que los jóvenes, menos de 45 años, hace un año dijeron basta, por ahí no es, ya está, basta. Hay momentos que ya no se puede más. Lo que mejoró este año son 2 cosas, y yo te digo lo que va a pasar el año que viene. El año que viene es un año electoral. Sí. Pero la de basto y la de espada, que es superar el fiscal y no emitir para gastos, eso se va a mantener porque es a rajatabla. Pero entonces a la gente, ¿por dónde ir? Yo le digo lo siguiente a la gente: hay 2 cosas que van a funcionar el año que viene: las cuotas, el crédito y las importaciones. Con las importaciones vas a tratar de mantener disciplinado algunos precios, disciplinado con los grandes gritos de la Unión Industrial Argentina, con grandes gritos, porque no podemos competir, porque llega todo más barato, pero con eso van a tratar de contener los precios. Pero después la clave son las cuotas, que es lo mismo que pasó en la década del 90 al principio. A la gente no le vas a poner el precio del producto en la vidriera, le vas a decir, usted esto lo puede comprar a 40.000 pesos durante 18 meses. Te van a poner la cuota. Entonces la cuota mueve, o sea, todo el mundo se mueve a través de cuota y de crédito. Acá no había crédito porque se lo llevaba el Estado chupaba la plata de los bancos y no tenías crédito. Hasta el año pasado no tenías crédito, no tenías nada. Es que los bancos no trabajaban de banco. Los bancos no trabajaban de banco, trabajaban para ayudar al Estado. El Estado les pedía plata, entonces venía la LELIC, la LEVAC y todo lo demás. Pero bueno, ahora aparecieron las cuotas. Y era lógico que aparecieran las cuotas. Y la verdad que tiene que aparecer también cuotas del sector inmobiliario, pero en el pozo, para que vos puedas comprar en el pozo y puedas ir comprando de a poco. Y tantas otras cosas. Empieza a caminar el crédito. Y yo creo que la clave del año que viene va a ser el crédito. Acordate lo que te digo. Bien. ¿Y sabés cuál es la otra apuesta que yo veo? El régimen para las grandes inversiones. La minería, la energía y Vaca Muerta, el gasoducto y el oleoducto que están haciendo pueden llegar a permitir, ojalá Dios lo quiera, en 3 años estar exportando 40.000 a 50.000 millones de dólares más. Y con eso vos terminás con el problema de la falta de dólares. Tal cual. Es así, pero tenías que tirarte con el RIGI. El RIGI es una apuesta a futuro. Porque no puede ser que no, a ver, yo sé que después luchas contra los ambientalistas, todo lo que vos quieras, pero ¿vos sabés cuánto exporta Chile de cobre, de minerales? Exporta 38.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto exportamos nosotros hace años? 3.000 millones de dólares. 3.000 a 38.000. Chile vivió de eso todo el tiempo, y es la primera vez que pones en igualdad de condiciones a los mineros, el sistema y los contratos en Chile que acá. Después me dice, no, pero no quiere. ¿Y sabés qué me contestó Ayora, el gobernador de Córdoba? Le dije, mire, Ayora, después hay problemas con los ambientalistas, todo. Y mirá lo que me contestó Ayora. Hacer eso
es lo mismo que tener la heladera llena de comida cerrada con llave y la gente se te muere de hambre afuera. Hay alguien que parece que me dice, ¿había espacio? Preguntarle al Bebo Granados, él se acuerda de la época de Canal 13, Telenoche, con Villarruel, obviamente. Sí. Dice, ¿había espacio para hacer un recorte o ajuste que no sea tan motosierra, o sea, que no sea tan doloroso como el que se produjo? Mira, yo creo que no, teniendo en cuenta que vos tenías que tener resultados rápidos. Y resultados rápidos. Tenía que bajar la inflación del 25%, 20% mensual que había en diciembre y enero. La tenía que bajar al 2%. Y al 2% tenía que pegarle un martillazo en la cabeza a la inflación. El martillazo en la cabeza era por ese ajuste. Porque no, a ver, el ajuste de la clase media, el que lo está sintiendo, es muy, muy grande, es en cada. ¿Y sabes por qué? Porque se nos terminó el subsidio, la luz, el gas y el agua. Acá pegó fuertísimo. Acá yo pagaba de luz, gas y agua prácticamente el 20-25% de la tarifa, el resto era subsidio. Hoy pago el 80-85%. O sea, hay cosas que no podían seguir. Claro, es lo que corresponde, pagar lo que vale por lo que vale. El problema es quién accede a esos que no lo pague todo. Ponele que no lo pague todo. Ponele que te den un subsidio. Pero yo lo que te digo es, no fue el subsidio, no podía ser casi el 80%. Porque no existe, está bien, ellos querían que yo siguiera votando a ellos. Igual después no lo seguí votando, pero el 80% no puede ser subsidio, porque ustedes, mientras pagaban lo que tenían que pagar, nosotros estábamos subsidiados. Ahora, no tiene sentido eso. Todo eso es política, y no es la economía real. Así que no es cierto. Yo sé que, por supuesto, al principio tenés que hacer eso. Además, hay otra cosa. Yo te hago una pregunta. Vos pensabas, honestamente, con una mano en el corazón, cuando en marzo lo veías al Virtu decir, este gobierno cae, le dicen Semana Santa porque no cae, sí. no saben si cae en marzo o en abril. Compren pochoclos. ¿Vos pensabas que íbamos a llegar hacia diciembre? Yo nunca lo pensé. La verdad que no. No, nunca pensé que íbamos a estar así en diciembre. En serio te digo, ¿eh? Sí. Porque en marzo yo la veía muy difícil. Porque hay minorías, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores. Yo digo, a esto se lo comen. Y lo primero que se me ocurrió, a estos tipos se lo comen. Pero qué sé yo, viste esas cosas raras que pasan en Argentina de vez en cuando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos sobrevivientes, ¿eh? Tal cual. Hemos hecho todos sí. Así es. Somos sobrevivientes. Osvaldo, un par de cosas que se me ocurren y que después de haber estudiado para preparar esta agradable entrevista que estoy teniendo. En el siglo pasado la mala palabra para ciertos economistas que tenían una racionalidad importante era el comunismo, es decir, no, porque el comunismo lleva mal las cosas, etcétera. Y ahora es como que ahora surge otra mala palabra, ¿no? La mala palabra de la auditoría, como que el pueblo o el Estado necesita saber dónde aplican los fondos, ¿no es cierto? Si yo te doy plata, si yo soy el Estado, te doy plata, yo quiero saber en qué la usas. Yo no te puedo dar plata sin saber en qué la usas. No lo puedo hacer. No tiene sentido. En ningún país del mundo a vos te dan plata y a vos el Estado te da plata y no te hace una auditoría. En ningún país no existe. Siempre va a haber un control. Porque no es plata tuya. A ver si me entendés. No es plata tuya. Si no es plata tuya, yo tengo que controlarte. Cuando vos controlaste a los movimientos sociales acá, te diste cuenta que el 50% de los comedores escolares no existían. Cuando vos mandabas plata, donde vos mandabas comida no existían el 50%. Y después te encontraste facturas truchas, etcétera, etcétera. Además, quitaste los intermediarios. Era tan difícil quitar los intermediarios. ¿Por qué bajó, según la Universidad Católica Argentina, la pobreza? Primero, porque aumentaron la asignación universal por hijo. La aumentaron de 20.000, 30.000 pesos, que era ridícula, a 90.000. Y después por la tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, porque no tienen intermediarios. Claro. No está el tipo que le dice, mira, ¿querés plata? Vas a venir conmigo a cortar las calles ahí en la avenida 9 de Julio, vamos para el fútbol, te quedás ahí a acampar. No, ¿y sabes por qué no se mueven más? ¿Por qué no tenemos cortes acá? Porque no tienen plata para movilizarlos. Era tan difícil hacer esto, no lo podía haber hecho Macri cuando tenía que haberlo hecho. Tal cual. No la tenía esa, no me acuerdo cómo se llamaba, la que le daba carga de plata, era amiga de Grabois. Le decía, dame 10 millones, tomá 10 millones. ¿Querés 20? Te doy 20. Quedate tranquilo, vos no me hagas nada, nosotros. ¿Y vos te crees que alimentándolo con plata vos lo vas a calmar? Te van a seguir pidiendo más. Lo que tenés que, si vos vas a dar plata, administrala vos. Vos no pongas intermediario, porque el intermediario después te hace lo que quiere. Él te maneja a la gente. Era tan difícil hacer esto. No, pero había que tomar decisiones, ¿viste? Bueno, había que tomar decisiones, había que llegar al hueso.
Claro, si no llegas al hueso, acá te pasan por encima. Y ahí hay a los que algunos interpretan como un error del expresidente Macri, porque como alguien dice que si bien vas a tocar los intereses de alguno en algún sector de la economía, hay que tocar los intereses de todos, porque si no, siempre alguno te va a estar golpeando la puerta, siendo conocido o más o menos del palo, y eso fue lo que por ahí el presidente Macri no logró hacer. ¿Sabes? El robo mayor acá en la República Argentina fueron las obras públicas. Pero las obras públicas, con los cuadernos es real, porque lo conozco a los muchachos de la Nación que lo consiguieron, son todo tipo decentes. Los que descubrieron el caso de los cuadernos, era así. Pero además el primero que lo denunció era Roberto Labaña, un tipo espectacular, que era ministro de Economía. Yo estaba con él, cubriendo la nota, hablando con él, y él en el discurso de la Cámara Argentina de la Construcción le dijo: ustedes están cartelizados, ustedes se reparten las obras como quieren, ustedes cobran lo que quieren. A la semana lo echaron a Labaña, pero Labaña era decente. El tipo le dijo: ustedes se están llevando esta plata. Y después cuando me dicen: ¿estás seguro que robaron? ¿Estás seguro que robaron? Y sí, no solamente robaron, se robaron el 30% de la obra pública. Es más, cuando alguna vez yo le estuve leyendo, yo también leo todo, Hernán Brienza, que es un dirigente de la Cámpora muy importante, formador de cuadros. Hernán Brienza, en página 2 escribió: sí, robamos, pero robamos para hacer política, porque si no, política la harían los más ricos. Eso lo dijo Hernán Brienza, a comisión de parte relevó de prueba. Pero además de robar para hacer política, te contaste con que el secretario de Néstor tenía 80 millones de dólares en el valor, y que luego lo agarran porque no podía blanquearlo. Hoy el problema no es robar, el problema es que no podés blanquearlo. Con el asunto del terrorismo hoy te siguen y te persiguen y te dicen: ¿dónde está la plata? ¿Y qué hizo con esta plata? Y todo lo que descubrieron, lo descubrieron por el blanqueo. Cuando la quieren blanquear, ves que ahí se descubren solos. Pero bueno, ¿qué es eso? De idiota, ves los bolsos tirados para arriba a veces esto. Yo sabía que había bolsos, lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Además, los permisos que había para importar, ¿viste? Cuando la diferencia de los dólares era 80% hace 2 años, un año. Bueno, yo sabía que había que ir a algún lugar con un bolso, dejar la plata y te daban un permiso para importar con $1 barato. Pero había que ponerse. Había que poner. Entonces, ¿viste? Había que ponerse. Vos me entendés lo que te quiero decir. Sí, tal cual. Osvaldo, y vos sabés que recordando, y como recién acabo de charlar con el profe Juan Carlos de Pablo, un genio como vos, explicando las cosas, y realmente viendo a economistas y opiniones de otros economistas, no del rango de ustedes, sino un poquito menor, y quiero ser claro en estos de los conceptos, porque hay economistas y hay pseudos economistas que hablan porque el aire es gratis, y hasta hace 3 meses atrás o 4 todos decían: no, va a venir una gran devaluación, no, porque el dólar está atrasado, no, porque esto, el otro, y al final no se produjo esa devaluación, porque no se produjo. Escúchame, los que están pidiendo devaluación, incluso la gente que todos los viernes en algunos comentarios piden devaluación y que el dólar está atrasado, sí, no lo hacen pensando en eso. ¿Sabés qué son? No. Son lobistas de la Unión Industrial. Son lobistas, trabajan de lobistas. Uh-huh. ¿Y hay algún...? Okay. Sí. No es que piensen eso. Están interesados. No es que piensen eso. Son intereses. No es que piensen eso, pero son lobistas. Listo, ya está. Pero entonces no hay nadie que salga a decir lo contrario, que no sea del el grupo. único que dijo lo contrario, Arriazo, ¿no? lo mató Arriazo. Sí, tal cual. Lo Cuando escuché en Arriazo una dijo: conferencia. si devalúan, cae el gobierno de Milei, y Arriazo lo paró con eso. Lo paró. Lo terminó. Y no se terminó. ¿Sabes lo que le dijo? Muchachos, deje de pedir la evaluación del 30%. Porque vos devaluás el 30%, y en 3 meses los precios están 30% arriba. Dentro de 3 meses me vas a pedir otra devaluación. Me vas a pedir 30% más. Y después vuelven a subir los precios 30%, y 3 meses después me volvés a pedir otra devaluación. Terminemos con este juego. Ya lo conocemos. Tal cual. Siempre. Arriazo es un genio. ¿Sí? ¿Lo conocés bien? Sí, el viejo es un capo. El viejo es un capo total. Lo he escuchado en varias conferencias, a veces me toca ir a conferencias del IAEF o al Congreso Económico y todo eso, y siempre es la voz disonante y la mirada un poco distinta, ¿no? Que si bien todos hablan más o menos, tienen los mismos datos, pero la mira distinto, ¿no? Es un tipo que ve un poquito más allá y no tiene intereses personales. Eso es buenísimo. Nadie le paga para decir algo. Eso es Él buenísimo. dice lo que piensa, igual que de Pablo. Tal cual. Dice lo que piensa.
Son totalmente independientes, dicen lo que piensan. Osvaldo, ya para cerrar, vos sabés que yo también soy profe de economía y siempre me cuesta explicarle a los chicos por qué le sacamos 13-0 a la moneda, ¿no? Desde el año 1822, sí. Una locura. Y el otro día, repasando las clases que tengo que armar y todo eso, me di cuenta que desde el año 91 no se le sacó ningún cero. O sea, en el año 91, un peso equivalía a $1, lo que hoy sería 1.500 pesos, 1.200 pesos, según como lo tomemos la cotización, ¿no es cierto? Todo por 2 pesos, digamos. ¿No estamos en condiciones ya de sacar, aunque sea un par de ceros o 3 ceros, la moneda? Porque los balances, yo soy contador aparte, los balances son ilegibles, no se entiende tanto cero. No, en eso tenés razón, pero lo que pasa es que me parece que va paso a paso esto. Estos tenían que salir de la posibilidad de la hiper. Eso es cierto. Estábamos al borde de la hiper, de paso a paso, como decía Merlo. Sí. Tenés que hacer las cosas gradualmente. Sí. En eso, con el dólar y todo, tenés que estar seguro. No salen del cepo porque no tienen las reservas. No salen del cepo porque no tienen las reservas. Si tuvieran reservas, salían del cepo. Claro. Porque yo no puedo ir a la mesa a jugar fichas contra el mercado si yo no tengo con qué. No puedo jugarle al mercado si no tengo fichas. Y para tener fichas tenés que tener dólares. Está bien. No, si no el mercado me pasa por arriba. Está bien, eso es claro y es el mercado y es el juego, como siempre digo, de la oferta y la demanda. Pero también es cierto que con este blanqueo que pasó, que terminó en noviembre, me acuerdo, el Estado recaudó declararon, no es el Estado recaudó, está mal el concepto, declararon unos 28.000 millones de dólares con la extensión de la semanita, 9.000 millones de dólares más. Son 37.000 millones de dólares, estamos hablando... Pero no te olvides de una cosa, Massa cuando se fue, dejó reservas negativas por 7.000 millones de dólares y no le pagó a los importadores, tenía deuda con los importadores multimillonaria. Como 40.000 millones decían que había dejado. Exacto. No, dejó un muerto, pero no un muerto, dejó varios cadáveres. Está bien. Es imposible. Y para no molestarte más, sé que te vas de mañana de vacaciones y bien merecidas. O sea que este es un programa de hace 14 años que le hablamos a las pymes, los emprendedores. Imagínate si vos con 60 años, yo con apenas 14 años de aire, las preguntas y los cambios impositivos de economía y todo eso. Imagino. No, bueno, vos lo sabés más que yo. ¿Qué le dirías a un emprendedor o a una pyme que está ahora sobreviviendo? Yo creo que hay que empezar a estudiar todas las pymes que se van a establecer alrededor, no solamente de Vaca Muerta, el gasoducto, etcétera, sino a través de las mineras. Hay muchas pymes que se están estableciendo alrededor de los lugares de las provincias mineras. Hay que buscar las pymes que... Yo te voy a contar una cosa. Sí. ¿Sabes cuánto le están ofreciendo a los mineros de salario en los lugares donde se están el RIGI va a tener una fuerza increíble? ¿Sabes cuánto le están ofreciendo a los mineros, incluso que algunos experimentados para que vengan de Chile acá? Le están ofreciendo un sueldo de 3.800.000 pesos. Wow. Un sueldo de 3.800.000 y trabajan así. Le dijeron, ustedes trabajan 15 días en la mina y viven ahí, comen ahí, qué sé yo, y después 15 días están en la ciudad con su familia. 15 días y 15 días. Ese es el régimen que se está por firmar con algunos trabajadores del sector minero, porque ese va a tener un boom también. Y la pyme tiene que estar olfateando a dónde vamos. ¿Sabes por qué? Hay un lugar en Río Negro, no me acuerdo qué ciudad, que también está creciendo. Están creciendo a lo loco. No tienen médicos, no tienen médicos, no tienen lugares donde la gente vaya a dormir. Necesitan albañiles, gente que le haga, aunque sea casas precarias, para que la gente vaya, porque están creciendo demasiado rápido. La gente les cae y no tienen servicios. Yo creo que si vamos a crecer con el RIGI, yo creo que tienen que aprovechar alguna ventana. Alguna ventana podés aprovechar ahí. Pero ahí es cuestión de imaginación y pedir información. Es clave eso. Bien. Es clave. Y tiene que caer la ficha para hacer una especie de RIGI para pymes y emprendedores, porque si no queda un poco colocado. No, hay un proyecto de RIGI. Mira vos. Pero resulta que todavía está paralizado en el Congreso. ¿Quién no está paralizado en el Congreso? Pero el RIGI para mí es fundamental. Claro. El RIGI es fundamental. Claro. Es fundamental. Porque necesitas un régimen como ese también para la pyme. Tal cual. Pero si sale ese, olvídate. Osvaldo, gracias por tu tiempo y muy feliz vacaciones. Y algún día venite acá a Madryn, a las playas de Madryn, que también son lindas. Bueno, ojalá, aunque sea para ver el partido, viste que tienen tal cual. Ahí. Dale, muchas gracias. Tal cual. Y si no ver ballena, septiembre, octubre, plena temporada ballena. Sí, señor. Te mando un abrazo. Gracias, Osvaldo. Chao, hasta luego.
Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.